Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas por el excelente análisis del proceso de preparación y desarrollo del mecanismo REDMAS en Colombia. Continuamos con la siguiente presentación que nos mostrará los resultados de los planes regionales REDMAS y salvaguardas, actividades que fueron financiadas en el marco del proyecto. La presentación está a cargo de Rubén Guerrero, consultor del Fondo Acción para la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien también es ingeniero forestal y participó en la formulación de la Estrategia Nacional REDMAS. También en la presentación contaremos con María Alejandra Garzón, profesional de la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y es ingeniera ambiental con experiencia en el desarrollo de iniciativas REDMAS con comunidades étnicas y campesinos y en la implementación del sistema de monitoreo, reporte y verificación del financiamiento climático. Los invitamos a que se acerquen, a que comiencen con su presentación. Bueno, muchas gracias. Quisiera de pronto la presentación que tienen organizada de los dos temas, si la pueden ir proyectando. No, pues de alguna manera, bueno, que en este espacio hay como dos ámbitos que queremos como mostrar. Por un lado, pues los resultados que fueron identificados para un proceso que se adelantó en el caso de los planes RED, que es parte de uno de los resultados que se esperaba tener del proyecto de la tercera ordenación del Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques. En este caso, pues se hizo una priorización para 4 zonas futuro que básicamente corresponden a zonas de las zonas que tienen también alta deforestación, y pues este es un referente que se tiene en el marco de uno de los casos que se trabajaron. Ustedes bien conocen, se trabajó también en Catatumbo, también Chiribiquete, Pacífico Nariñense, y el otro es esta parte de Cauca como un elemento. Entonces, en este caso, pues simplemente es un ejercicio de mostrar los resultados. Van a estar disponibles para todas las zonas, pero yo creo que también aquí es importante como destacar unos aspectos que ya se han hecho como referencia en esta primera parte de los paneles. De pronto esto va a ser una buena oportunidad para seguir enfatizando sobre unos mensajes que es importante tenerlos en cuenta en este proceso. Por un lado, pues esto se repite para las diferentes regiones del país, es decir, hay un avance que se tiene desde el IDEAN, que se ha hecho en cuanto a cuáles son pues la situación de los 11 núcleos activos de deforestación, así como hay para esta región, están para las demás. Se hizo un análisis identificando cuáles son los agentes y causas de deforestación. Ustedes bien conocen que como resultado de ese fortalecimiento de capacidades de Red para Colombia, el IDEAN pues estructuró el sistema de monitoreo de bosques y carbono, y también hizo unos análisis sobre cómo se pueden definir los agentes y causas de deforestación. Entonces esto ha permitido de alguna manera determinar cuáles son esos agentes que actúan en estos diferentes núcleos activos de deforestación, y hay una diversidad importante. Los 11 o 12 núcleos activos de deforestación que tiene el país tiene una dinámica muy diferente. Una es la que ocurre, por ejemplo, en la Amazonía colombiana, donde predomina todo el tema de transformación en términos de acaparamiento de tierras. Otras están asociadas a temas de minería, extracción ilícita de minerales, o temas relacionados con el establecimiento de cultivos de uso ilícito. Entonces ese es un elemento importante, y lo otro es cómo se hace un análisis desde lo sociocultural del territorio. Insistimos, y ya lo han dicho los antecesores en este panel, si no aterrizamos en el territorio, cualquier cosa que hagamos desde el centro, desde las oficinas en Bogotá, va a ser muy difícil que cambiemos las realidades en los territorios. Por supuesto, el tener la información disponible va a ser muy fundamental. Tenemos que seguir avanzando en cómo se identifica cuál es la relación entre las intervenciones que hacemos y estos comportamientos. Por ejemplo, pues las cifras, esta curva que se ve para el caso de Nariño en términos de cómo aumentó la deforestación en ciertos periodos de tiempo, fue la misma que ocurrió en el país,
y por supuesto una interpretación que se dio fue lo relacionado con la firma del acuerdo de paz, como en ciertas zonas hubo grupos que se desmovilizaron, pero hubo la ocupación por otros, y así lo que pasó en Nariño también pasó en muchas regiones del país, más acentuado en la Amazonía, pero a veces no tenemos la información más concreta y directa de por qué aumentó o luego por qué disminuyó. Simplemente disminuyó, por supuesto, hay varias intervenciones, pero no hemos logrado cómo identificar sistemáticamente cómo se logra este proceso. Por supuesto, tener en cuenta que hay otras dinámicas que ocurren en ciertos territorios, hay un potencial fuerte en ciertas regiones de diversos bienes y servicios de los bosques. En unas regiones, por ejemplo, es más fuerte todo el tema relacionado con el aprovechamiento forestal, pero afortunadamente también se están empezando a plantear nuevas opciones en términos de bienes y servicios. Ya se hizo referencia a todo el tema de los productos forestales no maderables, por ejemplo el turismo de naturaleza, pago por servicios ambientales. Es decir, hay unas opciones que también tenemos que empezar a trabajar. Aquí simplemente se está relacionando un ejemplo también de otro proceso que se da en términos de una perspectiva que hay, que a veces se ha dejado de lado, y también el lenguaje con que la estamos planteando también genera como muchas inquietudes. Usualmente la perspectiva, incluso ustedes saben bien que REDD comprende varias acciones, es decir, repitámoslo, el tema de reducción de emisiones debidas a deforestación y degradación, la conservación y aumento de las reservas de carbono y el manejo sostenible. Entonces nos quedamos como en esas dos acciones iniciales, reducción de deforestación y degradación, y las demás no las hemos abordado. E incluso cuando se habla del uso sostenible, en algunos casos se está básicamente estigmatizando el uso como una opción de conservación, y ese tema es importante tenerlo en cuenta en las regiones. Entonces unas regiones tienen mayor potencial en el tema maderero, el Pacífico colombiano en general. Por supuesto que hay que empezar a balancear esas opciones con otros mecanismos, como el caso de lo no maderable o los bienes y servicios, para ver cómo se complementan, pero no podemos entrar a estigmatizar ciertos productos que nos pueden dar inmediatamente como unos beneficios. Y además tener en cuenta que las tendencias globales en materia de productos amigables con el ambiente, que sean desde el punto de vista de carbono, sean neutrales y aumenten las reservas de carbono, pues uno de los productos que tiene mayor potencial es la madera. Entonces tenemos que revisar cómo se logra manejar este tema. Por ejemplo, lo que vemos aquí en este mismo auditorio, muchos elementos donde la madera se constituye como un reservorio de carbono en la construcción, pero hay temas que toca seguirlos generando insumos para ver cómo lo logramos hacerlo de manera sostenible y adecuada. Bueno, otro elemento que también quiero destacar en este caso se refiere, y ya lo dijeron ustedes, el tema de la tercera donación tuvo como unos puntos críticos, en el sentido que habían otros aliados, ya lo mencionaron, por ejemplo, para lo que se estuvo en el ministerio, cuando fue la segunda donación, hubo una condición que era determinante, que era desarrollar el CESA, la evaluación ambiental y social, y eso se constituía como en una, no me acuerdo el término que utiliza el banco, para que si no hay CESA, no hay plata, es una condición de desembolso. Y afortunadamente se contó con el apoyo de la cooperación de Alemania, es decir, el proyecto de protección de bosques y clima REDD, ahorita lo vamos a ver en otra presentación, fue la que le metió todo el empuje al tema de la evaluación ambiental y social, y eso logró generar sinergias, y eso mismo vemos en los territorios. Cuando uno analiza en los territorios que hay múltiples intervenciones, ustedes bien saben, en las zonas donde se están trabajando, son zonas PEDET, tienen unos planteamientos que están asociados al acuerdo de paz, y algunos de estos pues tienen unas apuestas en el territorio que está definidos en los planes maestros de estructuración económica, y muchos de esos, a pesar de que tienen bosques en el territorio, los PEDET no tienen una apuesta en lo forestal. En el caso de Pacífico Nariñense sí hay uno que está pues visualizado, pero no tiene financiación. Pero por otro lado hay otro conjunto de proyectos que se están haciendo, por ejemplo un proyecto GEF, Pacífico Biocultural, que implementa la FAO,
Están otros proyectos como el de la cooperación de Estados Unidos de USAID con proyectos de modelos innovadores de conservación de páramos y bosques, donde también tienen un objetivo de fortalecer capacidades, por un lado con temas de red, de un modelo de manejo forestal sostenible comunitario y el tema de gobernanza forestal. Los proyectos de la Unión Europea con el tema de la consolidación de la gobernanza forestal y lo que va a entrar ahorita también en términos del Fondo de Acción con los proyectos del Fondo Colombia Sostenible. Hay dos proyectos que tienen potencial de implementación en esta zona, uno que se refiere al tema étnico y otro a economía forestal. Además de todo eso, también hay unas iniciativas de proyectos red. Estamos, por supuesto, con el proyecto BioRed de la cooperación de Estados Unidos desde el 2014, generó un proyecto que está en el territorio de los consejos comunitarios de Acapa y Bajo Mira y Frontera, que ya pues está en una etapa que ha sido también apoyado y acompañado por el Fondo de Acción, que muestra unos resultados importantes de intervenciones, y de otra parte han entrado otras iniciativas en una etapa de prefactibilidad, estas dos con el resguardo indígena Gran Sábalo y un consejo comunitario de Copdicón, que tiene entrado en una etapa de capacitación y de prefactibilidad que apoyó la cooperación de USAID a través del proyecto de modelos innovadores de conservación de páramos y bosques. En este caso, Gran Sábalo, la prefactibilidad está financiando USAID, y la de Copdicón se está trabajando con otra iniciativa que es Naturpaz, que es de la Unión Europea, del PNUD. Entonces se ve como esas sinergias que toca seguir construyendo en los territorios con los aliados, y ese es un reto importante también de la mano de las organizaciones. Otro elemento es otro proyecto que también se está en una etapa de validación, que tiene aproximadamente 15 consejos comunitarios, donde pues se nota esa necesidad, y lo han mencionado, de cómo seguir trabajando en procesos de fortalecer capacidades. Lo que uno ve, y nuevamente es decir, aquí ya hablamos de un nivel de articulación muy importante que se refiere a los cooperantes. Ese ejercicio que ya lo mencionaba ahora, de cómo en la etapa de la estructuración de la estrategia y de salvaguarda fue muy fundamental la unión del Fondo Cooperativo Fondo Acción con ONU Red, con la cooperación de USAID y del proyecto de GIZ, de protección de climas y bosques de Red. Eso ayudó muchísimo, pero ese tema también hay que llevarlo a los territorios. Pero por otro lado es importante también las sinergias con las ONGs. Hay ONGs muy comprometidas, como el caso WWF, bueno, Patrimonio Natural como fondo, el mismo Fondo Acción, Conservación Internacional, que tienen una capacidad importante de gestión, y ese es como otro elemento también determinante en este proceso. Entonces, como el segundo mensaje que nos queda de este nivel de implementación de las iniciativas que se refieren a los planes red, es efectivamente hay que fortalecer totalmente el trabajo en el territorio, por un lado, con la información que hay concreta de las problemáticas, el contexto social y cultural, las estructuras también de organización. Nos parece muy importante seguir trabajando en este proceso. Y lo otro es cuáles son las apuestas regionales. Aquí, por ejemplo, me faltaron, para simplificar, para mostrar otro caso, hay proyectos, por ejemplo, en esta zona se está ejecutando un proyecto del Fondo Mundial de Alimentos para Adaptación a Cambio Climático. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo vamos a unir en este mismo territorio? Incluso está trabajando territorios de Bajo Mira y Frontera, también está trabajando en Bajo Mira y Frontera, pero llega otro proyecto del Fondo Mundial de Alimentos para un proyecto binacional de adaptación de cambio climático. Entonces, ¿cómo vamos a unir en un territorio, un consejo comunitario, dos intervenciones complementarias? Entonces, ese es un elemento que también tenemos que seguirlo como fortaleciendo en este caso. Bueno, aquí hubo una situación especial en este caso. A pesar del tiempo con que se contó, se logró hacer una reunión el 19 y 20 de mayo para abordar lo que correspondería esta propuesta de un plan red. Básicamente se contó con la participación en estas dos sesiones
con una alta participación de las organizaciones comunitarias, de básicamente las plataformas que son del territorio, que son Recompás y Asocodinar, que vemos necesariamente, ese es un punto que yo creo que tiene que quedar muy evidente en las lecciones aprendidas del territorio, ojalá que más adelante en los espacios que van a tener con las comunidades, porque yo creo que también hubiera sido interesante que en el anterior panel hubiéramos podido tener la participación de una persona de delegado de las comunidades, porque definitivamente este proceso en el punto en que estamos hoy no hubiera sido posible si no hubiéramos contado con esa participación y el compromiso de las comunidades en este proceso. En ese sentido, efectivamente hay que buscar estos espacios, seguir posicionando esos espacios de diálogo en lo regional. Sabemos que hay diversidad de intereses, de formas de dialogar, incluso algunas cosas que son a veces complejas de manejar en el territorio por las otras situaciones que hay, que ese es como el otro punto que a veces como que no lo hemos logrado visibilizar adecuadamente. Ustedes lo han dicho, los territorios donde se están trabajando son territorios que están sometidos a problemas grandes de riesgo para los líderes, las lideresas que hay en el territorio, para funcionarios, pues por la misma presencia de grupos armados ilegales, de una confrontación que todavía existe en el territorio, y en medio de esas circunstancias se han logrado sacar temas y procesos, y es bueno pues también saber, también sacar una lección de aprendida de por qué eso está ocurriendo, porque en medio de estas circunstancias, incluso de la COVID, que también en esta etapa nos afectó un poco, pero en medio de eso pues la gente logró sacar adelante estas iniciativas. Entonces también hay que mirar por qué, es decir, que hay un capital social, hay un tema organizacional básico que toca seguir fortaleciendo para poder sacar adelante estas iniciativas. Yo creo que eso va a ser un elemento importante. Y simplemente pues para mencionar como otro elemento, yo no lo había indicado, aquí hay también elementos de sinergia, en este caso para el departamento de Nariño y para otras regiones, bueno, pero en especial para esta zona, se tiene por parte de la gobernación un plan estratégico de economía forestal sostenible, es decir, el rol de las entidades territoriales como las gobernaciones y los municipios son fundamentales. En este caso la gobernación de Nariño planteó dentro de su plan de desarrollo un plan estratégico de economía forestal, y cuando uno mira pues el tema de las líneas que hay desde la Estrategia Nacional RED, las líneas del Plan Nacional de Desarrollo del actual periodo de gobierno de Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, el documento COMPES, y ve las apuestas que hay en el territorio, pues encontramos que se tienen como unos elementos importantes de sinergia que nos van a ayudar a alinear todos esos procesos. Entonces este es un resultado ya que nos muestra unas apuestas muy concretas en términos de los 5 pilares que se están planteando, cómo lograr identificar pues en el ámbito de la conservación, del manejo sostenible, de controlar la deforestación y iniciativas RED, una apuesta en lo regional que permita unir el ámbito de lo global, porque son compromisos globales, con lo regional y lo territorial. Un elemento importante que pues, de pronto lo van a comentar más adelante desde el territorio, es que hay muchas propuestas del territorio, pero a veces lo institucional llega como a invertir, bueno, hay cambios de lenguaje, antes se hablaba solamente de manejo sostenible, después de gobernanza, ahora todo es, muchas cosas son red, la gente se acomoda a las circunstancias, ahora se está hablando mucho de crecimiento verde, pero en realidad las apuestas concretas en el territorio por parte de las comunidades siguen siendo las mismas, en términos de mejorar sus condiciones de vida, conservar los bosques, su territorio, fortalecer la gobernanza, pero la idea es cómo logramos adecuar esas necesidades también a las realidades del territorio. Entonces simplemente para comentar esto, los demás programas e iniciativas que se tienen en lo regional nos están ayudando también a alinear estos esfuerzos. Yo creo que nos falta en esta etapa ya hacer un cierre con las agencias ya de Presidencia de la República que tienen que ver en el caso con el proceso de las zonas futuro, porque ustedes conocen también la zona futuro, tiene un enfoque muy desde lo militar de control territorial, de legalidad, pero por otro lado está la realidad del territorio, que es fusionarlo con la agenda que se tiene con lo que está definido por la Agencia de Renovación del Territorio en las zonas PEDET.
Entonces, eso en esencia como lo que se tiene para comentar en este caso con relación a este tema de los planes RED, y pues en este caso mostrando un ejemplo de lo que se tiene para una de las zonas. Definitivamente la diversidad regional es totalmente diferente. Por supuesto, el tema Chiribiquete tiene unas apuestas en términos de proyectos que están andando fuertemente, como Visión Amazonía, otros proyectos de cooperación, y ya lo que se está haciendo en términos de la operación Artemisa, que actúa fuertemente en esa zona. El Catatumbo es otra, y así sucesivamente. Entonces sí es importante seguir trabajando en ese tema de lo regional puntualmente. Entonces queremos pues agradecer el espacio y la oportunidad que se dio para poder mostrar como estos primeros resultados, y la idea es efectivamente lograrlas desarrollar en términos de lo que se tiene en el territorio. Gracias, muy amables. Tema de salvaguardia, ¿cierto? No, pero déjenme, yo comento algo, porque es que a veces del afán no sea sino el cansancio, ¿no? Entonces, sí, la idea es, bueno, ya se va a presentar, Alejandra va a presentar el tema de salvaguarda. Yo creo pues mencionarlo también porque fue parte de un proceso que se dio en alianza con los cooperantes, es decir, el Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques, en este caso el programa ONU-RED, GIZ, por supuesto que también WWF lo apoyó fuertemente, pero por otro lado también se tuvo el proceso con las mismas comunidades que le apostaron a ese proceso. Entonces, por ese lado queríamos como destacar nuevamente ese tema. Toca seguir profundizando, ya lo mencionaban anteriormente Marcela, con el tema de mejorar las capacidades en el territorio. Entonces, seguir fortaleciendo los procesos y vínculos directamente con el territorio y con las organizaciones en términos de esas necesidades. Lo otro es que se han desarrollado herramientas, es decir, por un lado se tiene un análisis jurídico de lo que corresponde a las salvaguardas, que es necesario seguirla actualizando en el marco de la normatividad que se tiene reciente, que ha surgido. El otro tema, por ejemplo, que se desarrolló con GIZ, que es una caja de herramientas para el tema de salvaguardas, están disponibles ahí y hay que seguirlas como profundizando. Pues ya se está retomando como un nuevo ámbito que más adelante pues Alejandra va a mostrar, y efectivamente hay un compromiso por parte del Ministerio para seguir trabajando fuertemente en cómo se retoma con más fuerza el tema relacionado en términos de salvaguardas, porque la realidad en el territorio es compleja. Sabemos que hay muchas presiones, a veces falta información, o sea, básicamente se han identificado tres aspectos fundamentales. Uno es el tema de la disponibilidad de información clara, oportuna, de lo que es un tema de red, que es un proyecto y qué compromisos se asumen, qué riesgos hay. Por otro lado es la distribución de beneficios. Se han firmado contratos que básicamente están de alguna manera vulnerando los derechos de pueblos que tienen protección especial. Entonces son elementos que más adelante pues incluso Alejandra los va a mostrar. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Entonces a continuación les voy a presentar, tomando como contexto lo que nos acaba de mencionar Rubén, los avances que se han tenido, digamos que en el último periodo respecto a los temas de salvaguardas, y cómo esto se ha venido, digamos que complementando con otros procesos que desde las diferentes oficinas dentro de la dirección del Ministerio de Ambiente y de los esfuerzos que se están haciendo en materia normativa, digamos que le apuntan todo al mismo propósito. Listo, entonces este es simplemente como para traer a la mente todos los componentes que hacen parte del Sistema Nacional de Salvaguardas, 7 en total, digamos que empezando por esa interpretación nacional que nos da la línea de cuáles son esas, digamos, reglas de juego que se deben seguir en materia de respeto y abordaje de las salvaguardas a nivel nacional para las iniciativas RED en todas las escalas, a escala nacional, a escala regional y a escala local, y cómo el país hace una adaptación de esas salvaguardas de Cancún, que en su momento en la COP
realizada en el año 2010 eran 7 y cómo el país, dado su contexto territorial, lo amplía a 15 elementos dentro de la interpretación que engloban, digamos que los componentes o las temáticas institucional, ambiental y territorial, y también la social y cultural. Tenemos el sistema de información de salvaguardas, que en un momento les contaré un poco qué se está avanzando en la materia, y que digamos busca recopilar la información de las diferentes iniciativas en esas diversas escalas que se están adelantando en el territorio nacional, el mecanismo de atención ciudadana, de cómo se reciben esas peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y también denuncias respecto a estos temas de salvaguardas, el resumen de información, también que les comentaré en un momento, que se presenta a la Convención Marco de Naciones Unidas voluntariamente por el país para optar a esos pagos por resultados que se generan en el marco de red, y cómo estos 3 que están en la parte inferior, correspondientes al marco normativo, al marco de cumplimiento y también al marco institucional, que digamos están relacionados o están interrelacionados, y que en parte, digamos que los ejercicios que se han desarrollado en el marco de la tercera donación del FCPF le apuntan integralmente a 5 de estos componentes. Estas, digamos que fueron unas de las consultorías que se adelantaron, alguna inició el año pasado y las otras este año, y que están relacionadas, 2 directamente a los temas de salvaguardas y una que tiene, digamos que le apunta tangencialmente y que nos ayuda con otros propósitos que tenemos también en la materia. Entonces, una de ellas relacionada propiamente con la implementación de las salvaguardas, otra relacionada con la actualización, digamos, de esos insumos para la construcción del sistema de información de salvaguardas, y por último el mapeo de las iniciativas a nivel nacional, que digamos que tienen esos propósitos de conservación y uso sostenible de los bosques. Frente a la primera, la implementación de salvaguardas sociales y ambientales para red, 4 de los grandes productos que se generaron, digamos que de este ejercicio, fue un diagnóstico de esos requisitos legales y técnicos de diferentes instituciones a nivel nacional frente a salvaguardas. Entonces, uno de los énfasis que se ha trabajado y que en diferentes espacios con comunidades hemos también divulgado es tener en cuenta que el marco normativo ya existe y que de alguna forma el reto es cómo se vinculan a las diferentes entidades del orden nacional y regional en esta materia. Entonces, digamos que este diagnóstico nos da un mapeo, está en la siguiente, les presento acá, nos da un mapeo, digamos, de cómo están para cada uno de esos elementos de la interpretación nacional y con el marco normativo existente, la relación de cada una de estas entidades. Entonces, actores ministeriales, actores nacionales que pueden tener representatividad a nivel departamental y municipal, otros actores ya a la escala más local, y otro tipo de entes de control que digamos que tienen relación directa con estos temas. También ver cómo a nivel institucional se pueden dar esos arreglos para poder afianzar las intervenciones que se hagan en materia, y bajo esos marcos normativos cuáles son nuestros puntos de entrada para extender esos puentes a estas entidades y empezar a articularnos de mejor manera. Otro de los puntos en los que se ha venido trabajando pues es la elaboración del resumen de salvaguardas en su versión 6. Entonces, este RIS está, digamos que ya en una etapa próxima a salir a consulta previa, consulta pública. Entonces, digamos que a partir de ese diagnóstico de esos requisitos y bueno, de los ejercicios que se han venido desarrollando, se han incluido dentro de este resumen de información de salvaguardas cuáles son esos avances que se han tenido tanto de las iniciativas nacionales. Entonces incluimos a Visión Amazonía, digamos que con REM, a Visión Amazonía a través del proyecto GCF con FAO, tenemos Amazonía para la Paz, bueno, una serie de iniciativas que se están desarrollando en este momento y cómo están abordando los temas de salvaguardas. Y lo mismo, de qué forma se está haciendo mejoras para el monitoreo de la deforestación a nivel nacional y cómo las iniciativas de tipo proyecto también están participando. Entonces, otro de los puntos que se ha venido trabajando es, digamos que junto con esa propuesta de hoja de ruta para la generación de esos arreglos institucionales y ese diagnóstico, entonces estos son insumos que en este momento consideramos claves para, digamos que la creación del grupo de trabajo de salvaguardas sociales y ambientales en el marco de la SIC.
de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático. En este justo momento se está desarrollando la sesión del Comité Técnico de la SIC, en el que se va a dar, esperamos, la aprobación al Comité Técnico, al Grupo de Trabajo de Salvaguardas Sociales y Ambientales. Que digamos que es una apuesta, viendo que Ministerio de Ambiente tiene competencias limitadas para poder hacer vigilancia y sanción frente a esas múltiples quejas que, digamos, han llegado durante los años pasados y que siguen llegando, y con mayor énfasis durante este año. Digamos que dentro de las cuentas que llevamos en lo corrido de este año, ya tenemos el equivalente al número de quejas que se recibieron el año pasado. Entonces, algunas con procesos que ya han iniciado investigaciones con la Procuraduría, con la Fiscalía y demás. Entonces, digamos que lo que buscamos es, como ya está el marco institucional, ya hay un marco normativo afín a algunos de estos temas asociados con salvaguardas, cómo, digamos que convocamos a todas estas entidades para que cada uno en el marco de sus competencias pueda empezar cursos de acción respecto a las situaciones que se están presentando. Entonces, esto de alguna forma nos operativiza uno de los puntos que están incluidos en la Ley 2169 de Acción Climática que salió el año pasado, que busca ese propósito, ¿no? Que el Ministerio pueda hacer, digamos que seguimiento a esas irregularidades, pero que también pueda llegar a los diferentes entes de control estas situaciones en específico. Y lo estamos trabajando de manera alterna con otros tipos de avances, como por ejemplo el proyecto normativo de validación y verificación, que busca también definir con mayor claridad cuáles son los roles que tienen digamos que diferentes actores, como los titulares de las iniciativas y como los organismos de validación y verificación frente a las salvaguardas. Uno en cuanto a su demostración y otro frente a la evaluación de conformidad de esos requisitos que están en el marco legal. Digamos que a partir de esto hemos tenido otros insumos también importantes, como son los centros regionales de diálogo, que más adelante nos comentarán, que fue un primer ejercicio que hicimos en territorio, que convocamos, digamos que junto con otras oficinas y direcciones del Ministerio, con el apoyo de Fondoacción y también del Instituto Sinchi, a diversos actores, implementadores, tuvimos también ONGs, entidades de control, entes de control, parques nacionales, miembros de las comunidades. Nos sentamos todos en un mismo espacio y hablamos, digamos, se propició ese diálogo respecto a los conflictos socioambientales que para el departamento del Amazonas en particular se han generado por las iniciativas RED. Y también esos avances que se vienen realizando también en el marco de la tercera donación para la actualización del mecanismo de atención ciudadana. Bueno, este era el del RIS. Entonces, digamos que esos son los puntos que desde esa consultoría nos están generando esos insumos que van a desembocar en esto que les estaba comentando. Con respecto a la segunda, la actualización de los insumos para la construcción del sistema de información de salvaguardas, el sistema de información ya había tenido un proceso antes de conceptualización y digamos, de creación de sus prototipos y demás. Sin embargo, estuvo un tiempo como en stand-by. Entonces, en el marco de la tercera donación, lo que se hizo fue actualizar la información conforme al marco normativo existente y también a cómo se ha ido dando ese curso de acción en materia RED en los territorios y las evidencias que hemos tenido al respecto. Entonces, aquí, pues importante esa relación entre ese sistema de información, entre el Registro Nacional de Reducción de Emisiones y su integración dentro del SIAC. Entonces, uno de los puntos claves que se ha trabajado es diferenciar los roles que tiene el sistema de información frente al Registro Nacional de Reducción de Emisiones, que sus alcances son distintos y tienen propósitos, digamos que diferenciales, pero son complementarios, digamos, en algunos puntos particulares con respecto a las iniciativas RED+. Entonces, en el marco de esta consultoría se actualizaron los requerimientos o las historias de usuario específicas para poder parametrizar el sistema de información de salvaguardas. Entonces, refinaron los objetivos, los usuarios, cuáles son las funcionalidades que se esperan con el sistema de información y pues digamos que una actualización de todos estos requerimientos que van a servir de insumo para poder desarrollar su parametrización en sí.
También se definió o se actualizó el prototipo que se tiene para este sistema de información de salvaguardas, los roles de diversas entidades. Si bien tuvimos un avance significativo durante este tiempo, también nos implica un reto de aquí en adelante por la articulación institucional que requerimos, tanto interna como externa, como por ejemplo con el IDEAM, para poder, digamos que, operativizar el sistema en sí y poder, digamos que, actualizar los diferentes roles, fases, insumos que va a requerir para su construcción. Por último, digamos que en el marco de esta consultoría también se actualiza y se complementa el plan de trabajo para el proyecto de construcción del SIS. Entonces, digamos que este es uno de los retos que tenemos posterior al término de la tercera donación, y es poder, digamos que, empezar, ya teniendo todos los insumos preparados, empezar la parametrización del SIS y poder tener disponible pues también la plataforma para que empiece, digamos, su función, que es una de las necesidades tangibles que vemos hoy en día. Entonces, para esto que se ha definido, sus objetivos, los alcances, la estructura de desglose de trabajo a nivel detallado de qué se necesita, cuándo se necesita, cuál es la ruta crítica, cuál es el equipo de trabajo que se requiere para desarrollarlo y digamos que cuántos recursos se requieren también para la parametrización. Por último, esta es una consultoría, las dos previas, una fue desarrollada por la consultora Viviana Berrío, la segunda fue desarrollada por el consultor Hugo Sendales, y esta es desarrollada por una firma que se llama Biotopo Consultores Ambientales, que, como les decía al inicio, tiene digamos que un doble propósito. Uno es fortalecer a la Dirección de Cambio Climático dentro del ministerio respecto a la información que les sirva para esa toma de decisiones y la creación de marcos normativos y demás relacionados con temas red, y también nos aporta a este ejercicio de salvaguardas que estamos desarrollando. Entonces, estos son como 6 de los propósitos que tenía esta consultoría. Uno era el mapeo de esas iniciativas. Entonces, si bien tenemos el Registro Nacional de Reducción de Emisiones, para nosotros era importante conocer cuáles son las iniciativas que pueden no estar registradas en este momento, y a partir de ese subregistro, digamos que será uno de los retos o tareas que tendremos más adelante, es, digamos, llamar a estas iniciativas para que hagan parte pues de este registro nacional, y también que esos resultados sean considerados dentro de la contabilidad nacional. Asimismo, como están las iniciativas red, tenemos las de desarrollo bajo en carbono para el sector forestal. También se hizo una identificación de qué iniciativas se están desarrollando y que están relacionadas con la conservación de los bosques o con ese uso sostenible, pero que son independientes. Entonces, para conocer qué propósitos tienen, alcances y de qué forma, digamos, pueden o no estar contribuyendo a la reducción de la deforestación y también de las emisiones asociadas a estas actividades. Todo esto se cruza con esta identificación de las figuras de manejo en territorio. Entonces, qué comunidades están presentes, qué áreas protegidas hay, digamos, de qué forma todas estas iniciativas están relacionadas con estas dinámicas territoriales. También la espacialización de estas iniciativas, el análisis de los objetivos y alcances en materia de estas iniciativas y sus propósitos en sí, cuáles son esas barreras limitantes que desde diferentes actores, principalmente se enfocó en las corporaciones autónomas regionales y en los desarrolladores, se identifican frente al desarrollo de las iniciativas, y por último, cuáles son esas áreas remanentes que se tendrían a nivel nacional en las cuales no se está desarrollando alguna iniciativa de mitigación o alguna iniciativa que tenga propósitos de conservación y que de alguna forma nos va a dar luces para poder determinar viabilidad de iniciativas futuras, programáticas o de otro tipo, con el fin, uno, de evitar doble contabilidad por los resultados de mitigación que se van generando, y dos, que los propósitos de conservación estén, digamos que en todo el territorio nacional. Entonces, digamos que son una serie de productos gruesos, significativos, que nos dan muchos insumos desde múltiples miradas, para, digamos, nosotros adelantar nuestros análisis, revisiones respecto a estos temas y tomar decisiones para el marco normativo. Entonces, estos, digamos que son partes de los resultados de la espacialización de todos estos ejercicios y de poder determinar cuáles son esos índices de sensibilidad ambiental y de las necesidades en territorio frente
a este tipo de actividades. Entonces aquí digamos que está una de las muestras de esos productos que para la Dirección de Cambio Climático, pero como les comento, tiene ese propósito particular de conocer cómo está el panorama de iniciativas forestales a nivel nacional y esto cómo repercute en la toma de decisiones. Entonces digamos que aquí se ve, estos son algunos de los puntos que consideramos importantes del ejercicio desarrollado. Entonces, como les decía, el primero está relacionado con insumos para el ejercicio propio de la dirección. También tenemos el seguimiento a las iniciativas de mitigación de GI, digamos que es uno de los temas claves que consideramos nos ayudan también a identificar puntos críticos o que necesitan seguimiento frente a estas iniciativas. Como les comentaba, el subregistro de iniciativas también definir acciones frente a este tema. Poder analizar esos potenciales de mitigación por regiones o por tipos de coberturas específicas, por los indicadores de sensibilidad ambiental y demás criterios que se incorporaron, que nos permitirán tener, digamos que, un punto de vista mucho más claro respecto a la idoneidad y la factibilidad para nuevas iniciativas en territorio y pues con esa distribución espacial, digamos que ver qué potencialidad hay también para futuras iniciativas. Digamos que eso sería todo por el momento. Para finalizar, simplemente quisiera enfatizar que parte del reto que tenemos en este momento es poder articular lo que desde las diferentes oficinas del ministerio y las diferentes entidades han venido trabajando en la materia. Creo que con lo que les comentaba hace un momento, que se está desarrollando en este momento en el marco de la SIC, tenemos una oportunidad muy grande para empezar a explorar, digamos, cómo se manejan estos casos que se han venido presentando de vulneración de derechos humanos y de las salvaguardas sociales y ambientales en sí, y de cómo se garantiza esa articulación institucional. Entonces siento que pues vamos por buen camino y que esperamos que en otros espacios podamos dar a conocer qué avances se están teniendo al respecto. Gracias.